Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de martes. Estamos a 7 de mayo, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Vamos a contarles muchas cosas. Tenemos un programa cargadito de información, cargadito también de buenos temas y buenos invitados e invitadas que irán pasando por este ratito, como siempre, en Tele7. Damos la bienvenida y comenzamos además con la información de un evento que va a tener lugar mañana miércoles 8 de mayo en Bilbo Rock, pleno centro de la capital vizcaína, en Bilbao, con un evento, pues organizado por una serie de amachus donde se va a hablar, ¿qué es eso?, ¿no?, de los niños y niñas con altas capacidades. Dos reputados psicólogos van a participar en este evento, en este encuentro, pero para conocer más detalles tenemos a uno de esos psicólogos, Félix Ruiz. Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer, Félix, gracias por atendernos, hacernos un huequito para contarnos un poquito los detalles de ese evento que se organiza mañana. Bueno, una serie de amachos, como decimos aquí, de amas, pues han puesto de acuerdo y han conseguido que dos reputados psicólogos, Félix, tú vas a venir con un compañero, estéis en ese encuentro. Se va a hablar de niños y niñas menores con altas capacidades, pero quiero que expliques, Félix, qué es eso de altas capacidades, ¿a qué nos referimos? Mira, cuando estamos hablando de personas de altas capacidades, de lo que estamos hablando es de personas que tienen un desarrollo diferente, ¿no? Siempre estamos pensando en que la alta capacidad son personas como muy inteligentes que tienen que destacar, ¿no? De hecho, cuando tú preguntas a una persona que te digan alguien de altas capacidades, siempre están pensando en los científicos famosos, en Einstein, en Leonardo da Vinci. Ya, lo que ocurre que hay muchas personas de altas capacidades que jamás que jamás han destacado ni destacarán por sus grandes contribuciones. Estamos hablando de personas que sí tienen una capacidad intelectual alta, un nivel de actitudes cognitivas muy altas, pero que no solo es eso, sino que para nosotros, desde el Centro Ayalga, nos importa muchísimo también todo lo que tiene que ver con su desarrollo a nivel de sensibilidad sensorial, a nivel de creatividad, de sensibilidad emocional, porque todo esto lo que hace es configurar un tipo de persona a veces muy especial, y que necesita, desde que nace, a veces unos cuidados, una atención educativa diferente, tanto en la familia como en la escuela. Y mañana vamos a hablar fundamentalmente, gracias a estas madres que se han ahí puesto de acuerdo y que han luchado muchísimo para que podamos ir mañana ahí a Bilbao, pero vamos a hablar de esto, de las necesidades educativas que tienen estos niños y estas niñas desde que son pequeñitos. Sí, Félix, porque si no se percibe o no nos damos cuenta que un niño o niña tiene estas altas capacidades, estamos perdiendo o están perdiendo ese desarrollo. Es decir, con ciertas pruebas, me imagino, ¿no?, o atendiendo a las necesidades específicas, se puede desarrollar todo su potencial, o al contrario, o ser un menor que desarrolle un fracaso escolar. Bien, eso es, fíjate, lo importante sí es atender siempre las necesidades educativas. Por eso, cuanto antes se identifica, cuanto antes se detecta a una persona de altas capacidades, siempre vamos a poder responder mucho mejor a aquello que necesita. ¿Qué ocurre? Que, como bien dices, cuando no se atienden, en muchas ocasiones lo que nos vamos a encontrar es con dificultades de adaptación al sistema escolar. No siempre acaban problemas de suspensos o de fracaso escolar, pero sí es verdad que es curioso y es una ironía que nos debería hacer pensar mucho que personas con una gran capacidad de aprendizaje vayan a un sistema y en el sistema no rindan o no destaquen. Quizá el problema no está en ellas, sino el problema está en el sistema y lo que tenemos que cambiar es el sistema porque no podemos enseñar a todo el mundo igual. Y de ahí que las personas de altas capacidades necesiten también ser atendidas de forma diferente a nivel escolar. Necesitan ese apoyo a nivel escolar, a nivel educativo, pero como comentabas, Félix, también un apoyo a nivel emocional y psicológico, ¿no? Porque, algunos de ellos pues se sienten también diferentes, quizá no entienden qué pasa y por qué no siguen, o porque se aburren en clase. Ahí entráis vosotros, necesitan ese apoyo psicológico y emocional, ¿no? Porque pueden tener esas altas capacidades, pero luego ser personas incluso frágiles, ¿no? Eso es. Fíjate, el primer apoyo, nosotros siempre recomendamos que lo reciban los padres, la familia, porque hay personas de altas capacidades que pasan muy desapercibidas porque se adaptan muy bien y no plantean mayores problemas ni dificultades, lo cual no quita
que haya que atenderlas y también poder responder a su alta capacidad. Luego ocurre que a nosotros, a los centros especializados en alta capacidad, lo que nos llega muchas veces son padres o madres, a veces desesperados, ¿eh? Que a veces sabes tú, buf, como dicen ellos, es que nuestro hijo, nuestra hija es muy intenso, muy intensa y nos agota. Y claro, nos llegan agotados y claro, lo primero es atenderles a ellos, ¿no? Que comprendan cómo va a ser el desarrollo de su niño, de su niña de alta capacidad, porque no va a ser igual que el resto. Muchas veces te lo plantean y te dicen, no, claro, es que yo veo a los niños o a los hijos y a las hijas de mis amigos y el mío no es como ellos. Y muchas veces, por desgracia, acabamos encontrándonos con niños y niñas de altas capacidades mal diagnosticados, confundiéndose con un déficit de atención o en algunos casos confundiendo con un trastorno espectro autista. De ahí, lo primero, a las familias. Oye, a partir de ahí, les viene muy bien trabajar siempre el mundo emocional, sobre todo aquellos que son muy sensibles, porque ellos se van a dar cuenta desde muy chiquititos que no son iguales, que hay una pequeñita diferencia. Cuanto antes les expliquemos esto y les acompañemos en el proceso de desarrollo, va a ser mucho mejor porque no van a encontrar muchas veces esa respuesta en sus grupos de iguales a nivel escolar. Félix, además, perdón, de la familia, también los primeros que un poquito tienen que percibir o no están un poco encima de los menores es en el tema escolar, en los colegios. ¿Se hacen esas pruebas o es a partir de cierta edad o no en todos los colegios? En otros países es como muy habitual, ¿no? O está casi Sí. normalizado, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Pues incluso tienen clases o tienen aulas específicas con niños y niñas de altas capacidades. Aquí todavía nos queda mucho camino por recorrer. Hay colegios que hacen esas pruebas, imagino que serán unas pruebas, depende de la edad, unos exámenes o unas pruebas de, ¿no? de conocimiento, demás. Aquí los colegios perciben, se dan cuenta, hay esos protocolos para poder detectar si hay un niño en su colegio, ¿no? De altas capacidades. Nuestro sistema escolar no es el que mejor atiende a la alta capacidad. Así como desde hace muchos años, con las reformas educativas de la LOCSE, se empezó a atender a todas las necesidades educativas, la alta capacidad se nos olvidó. Mira, qué casualidad. Y es algo a lo que le hemos prestado poca atención. Y esto ha derivado muchas veces en que la formación del profesorado o de los orientadores escolares sea muy escasa en temas de alta capacidad. Vale, quería empezar por aquí porque yo creo que esto es una de las primeras cosas que tendríamos que atajar. Es decir, no podemos dar respuesta a nuestro sistema escolar si no hay una muy buena formación de los profesionales que están en el sistema, ¿no? Necesitamos tener los mejores profesores y orientadores para poder atender a todos los niños y, por supuesto, la alta capacidad. Bien, de forma individual, desde hace muchos años sí se pasan las pruebas, los orientadores evalúan a los niños en los centros escolares. Lo que ocurre que hay muy poquitas comunidades y el País Vasco es una de las pioneras a nivel nacional en realizar lo que se denominan pruebas screening. Es decir, que a una edad, quiero recordar que es en primero de primaria, se hace unos cuestionarios a todo el profesorado y a todas las familias para poder cribar si los niños que hay en ese aula son de alta capacidad o no. Y eso es lo ideal, que empecemos ya desde abajo, bien con 5 añitos, el último año de la educación infantil, o bien en primero de primaria, que hagamos pruebas de cribado que nos permitan identificar quiénes pueden ser niños de alta capacidad, porque una de las conclusiones o de las consecuencias perversas de no hacerlo así son los datos oficiales que tenemos de alumnado de altas capacidades, donde, oye, prácticamente 2 de cada 3 son niños y solo 1 de cada 3 son niñas. Cuando esto no tiene que ser así, tiene que ser a la mitad, 1 y 1 estadísticamente, y se nos están escapando demasiados niños y niñas. Vale, pero el problema no es identificar solo, que es uno de los problemas que está pasando, por ejemplo, también en el País Vasco, y es que hace falta darle un empuje de recursos para poder atender a todos estos niños que se están identificando. Félix, el evento de mañana, el encuentro, ¿no? Que vais a realizar en Bilbo Rock, ¿es abierto a todo el público? ¿A qué hora? Y bueno, pues desde aquí poder también hacer ese llamamiento. ¿Está abierto a toda la ciudadanía? Vale, el encuentro, ahora mismo me pillas con el horario exacto, porque no me acuerdo de memoria. Está organizado, como decías, por tres madres, ¿vale? Que tienen hijos de alta capacidad y que, debido un poco a su gran sensibilización sobre este tema, han querido desarrollar esta charla, ¿de acuerdo? Que ellas ofrecieron a todo el mundo, ¿de acuerdo? Ujú. A través de un enlace en internet para poder apuntarse, ¿de acuerdo? Y poder registrarse para poder participar. Ahora mismo desconozco los últimos datos porque sé que estaba prácticamente llena Ujú. esta charla, ¿vale? Que va a tener lugar en el Bilbo Rock. Y ahora mismo te estaba buscando la hora exacta porque
discúlpame, es que ni me la sé. Yo sé que mañana vamos a las 2 a estar ahí en Bilbao, ¿vale? Hemos quedado, pero no me sé la hora de memoria. Quiero recordar que es a las 5 de la tarde, pero si me das un segundo, ahora mismo aquí lo tengo, ya encontré el dato, ¿no? Vale, esta charla de mañana que va a ser ahí en el Vivo Rock va a comenzar a las 5:30 de la tarde y Ajá. durará aproximadamente unas 2 horas. Y encantados de toda la gente que quiera acercarse, pero tiene que entrar a través de una plataforma, Ujú. ¿vale? Porque es desde donde están gestionando todas las inscripciones. Feliz, vosotros recorréis, ¿no? A nivel estatal diferentes lugares, porque, corrígeme si me equivoco, sois asturianos. Sí, nosotros somos asturianos, de Gijón en concreto. Lo ocurre que, bueno, ya desde hace años, bueno, pues vamos trabajando por diferentes zonas de España y vamos acudiendo sobre todo por la parte norte, ¿vale? Y también trabajamos a nivel internacional con personas de otros países también de habla hispana. ¿Cuál es el mayor caballo de batalla ahora mismo para estos niños? ¿Cuál es un poquito el trabajo que tenemos que hacer a nivel integral? Porque tener altas capacidades no va relacionado 100% con el éxito, ¿no, Feliz? Pues no, mira, eso es uno de los grandes errores que tenemos que quitar de nuestra cabeza, ¿no? Siempre pensamos que las personas de altas capacidades lo tienen muy fácil. Mm. Mira qué bien, qué listos, lo sabe todo, no comete errores, va a aprender solo. Pues no, mira, las personas de altas capacidades también tienen que coger su libro, tienen que sentarse, hincar los codos, que luego pueden ir un poquito más rápido, sí, pero también juega el factor emocional juega una gran importancia, que cuando algo no les gusta todavía les cuesta el doble. Y en todo este mundo, yo creo que lo que más nos queda por hacer es sobre todo trabajar en el ámbito educativo. Las familias llevan muchos años a través de diferentes asociaciones que existen de padres y madres con diferentes capacidades sensibilizándose. Yo creo que ahora mismo hay muchísima información sobre el tema, mucha gente divulga sobre el tema, pero nos falta que el sistema escolar, sobre todo a través de esa formación que antes decía, avance para poder atenderlo. Sabemos que es difícil, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay que seguir peleando y yo creo que gracias a la pelea de muchos padres y madres a través de asociaciones se están consiguiendo ya muchas cosas, aunque todavía nos queden cosas como, por ejemplo, también la formación de los pediatras, que nosotros también hemos hecho alguna formación para pediatras en atención primaria, porque muchas veces son los primeros, hombres y mujeres, que a través de su profesión pueden encontrar a niños y niñas ya desde pequeñitos, a lo mejor con 10 años, que destaque por algún motivo y entonces puedan ser los primeros que den la voz de alerta a su padre o a su madre y le puedan decir algo relacionado con esto. Feliz, pues gracias por atendernos, que sé que tenéis hoy también una jornada completita mañana en Bilbo Rock, que os recibiremos con los brazos abiertos aquí en Bilbao, en la capital vizcaína. Y lo dicho, estamos en contacto, gracias de verdad por atendernos, un auténtico placer. Gracias. Encantado y muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos mañana en Bilbo Rock. Nos vemos mañana, un besito, un abrazo, Hasta Feliz. luego. Hasta luego, gracias. Continuamos en las tardes de Tele7. Vamos a escuchar algunos de los temas, porque hoy ha habido Consejo de Ministros y Ministras y Consejo de Gobierno Vasco. Vamos a escuchar, empezamos por aquí, por el Consejo de Gobierno Vasco, uno de los temas aprobados hoy con las palabras de Bingen Zupiria. El Consejo de Gobierno ha aprobado 2 órdenes del ámbito del empleo y el trabajo que tienen como objetivo, por un lado, impulsar la participación de los trabajadores en las empresas y, por otro, extender las políticas de responsabilidad corporativa en el mundo empresarial. En el caso de la convocatoria realizada para el mundo de la economía social, el objetivo principal es el de incrementar, facilitar, aumentar la participación de las personas trabajadoras en la gestión y en los órganos de las empresas y también facilitar el relevo generacional. Y la segunda convocatoria tiene como objetivo impulsar la implantación de la responsabilidad social empresarial en este ámbito. En total, ambas convocatorias contarán con un fondo económico de 290.000 euros y quiero recordar que en las convocatorias parecidas del año 2023 se apoyaron económicamente 50 iniciativas correspondientes a otras tantas entidades. A propuesta o presentado por el Departamento de Economía y Hacienda, hemos conocido la memoria relativa al año 2023 que resume cómo ha sido la contratación en el sector público vasco en el año 2023.
La memoria ha sido elaborada por la Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma Vasca y en la memoria que acompaña a este trabajo se indican todos los pasos y todas las reuniones que ha mantenido este órgano a lo largo del año, así como las deliberaciones que ha adoptado. Como resumen, y resumiéndolo en unas cuantas cifras, podríamos decir o destacar que en el año 2023 se realizaron un total de más de 8.500 contratos entre la Administración Pública y el mundo empresarial por un importe total de 2.523 millones de euros. Ha habido una evolución ascendente con respecto al año anterior, por lo tanto se han celebrado más contratos y se ha incrementado también el importe total aproximadamente en un 35%. Bueno, y también una aprobación que ha tenido lugar esta misma mañana en ese Consejo del Gobierno vasco ha sido el decreto aprobado, como decimos, esta misma mañana por el Ejecutivo vasco, que regula las medidas y los instrumentos para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. En Euskadi, en palabras de Arantxa Tapia, la consejera de Desarrollo Económico, el sector agroalimentario es estratégico, especialmente en los primeros eslabones de la cadena, y existe una debilidad estructural en las relaciones comerciales entre el sector agrario y su relación con eslabones comerciales. Además, se afirma, en el contexto de un mundo cada vez más globalizado, se observa una tendencia persistente de aumento de los costes de producción, y esto afecta especialmente al primer sector, que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad. Eso sí, dependiendo en gran medida de las coyunturas económicas y los ajustes en la cadena de suministro. Por eso, el objetivo de estas medidas, instrumentos planteados y aprobados en este decreto es establecer un reequilibrio de la cadena alimentaria, introduciendo medidas adicionales que mitiguen las dificultades en que se sitúa una buena parte del sector primario y asegurar, en la medida de lo posible, la transparencia de las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria en general. Vamos a escuchar las declaraciones en esta aprobación importante por parte de la consejera Arantxa Tapia. Hemos aprobado un decreto de especial relevancia para Euskadi, un decreto que hemos elaborado durante meses y cuyas bases además han sido trabajadas en los últimos años. Es un decreto que regula en Euskadi las medidas, los instrumentos para poder desarrollar la Ley de Cadena Alimentaria del Estado del año 2021, que tiene impacto y afección en el conjunto de las comunidades autónomas del Estado. En ese sentido, en Euskadi somos los primeros, somos la primera comunidad autónoma donde articulamos y aprobamos este decreto de desarrollo y cumplimos así con el compromiso adquirido con todos los eslabones que forman parte de la cadena alimentaria de Euskadi. La ley decía 16/2021 es de ámbito estatal y establece el marco legal de todas las operaciones comerciales entre diferentes entidades operadoras de la cadena de valor en el marco de una competencia justa. Y por este motivo, además, este decreto se ha elaborado, se ha trabajado en colaboración estrecha con el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo y se ha elevado al Consejo de Gobierno de acuerdo entre ambos departamentos. El decreto que hemos aprobado hoy tiene como objetivo establecer un reequilibrio de la cadena alimentaria e introduce medidas adicionales para mitigar las dificultades en que se sitúa una buena parte del sector primario y además pretende asegurar, al menos en la medida de lo posible, la transparencia en las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria en general. Es decir, me estoy refiriendo a los contratos que se producen entre diferentes eslabones de la cadena. A través de la normativa de la que nos dotamos en Euskadi, introducimos una serie de instrumentos para el desarrollo de la ley, entre los que me gustaría destacar dos. En primer lugar, el Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria de Euskadi y el Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi. El Código de Buenas Prácticas en la Contratación tiene entre sus objetivos favorecer la sostenibilidad social, económica y medioambiental de la cadena alimentaria, en particular la del sector primario, poner en valor los productos agroalimentarios de calidad, mejorar la información y la percepción de todas las personas consumidoras de estos productos alimentarios, así como del funcionamiento de la propia cadena, mejorar la transparencia en las relaciones comerciales, decían esos contratos, y promover que estos contratos alimentarios sean ajustados a la Ley 2021. Un código al que las empresas de los distintos eslabones podrán adherirse de forma voluntaria para mejorar esas prácticas que están llevando a cabo, pero señalar que esos contratos que se han de producir entre los diferentes eslabones han de ser públicos de acuerdo con lo que establece la ley.
Además, el decreto reconoce el Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi, lo que denominamos Behatokia, un observatorio que ya existía en Euskadi, recordarán ustedes, que se puso en marcha además de acuerdo con la Agencia Vasca de la Competencia, y de esta manera, con su inclusión en el decreto, se fortalece, se oficializa y además se convierte en un órgano que pasa a ser colegiado. Este observatorio además tendrá un órgano de seguimiento y el propio observatorio, se constituye en órgano de seguimiento, de asesoramiento, información y estudio del funcionamiento de toda la cadena alimentaria y de los costes de producción de cada uno de los alimentos. Entre sus funciones tiene la de divulgar el Código de Buenas Prácticas que hacía mención previamente, promoviendo esas adhesiones de entidades operadoras, elaborar propuestas de actuación y recomendaciones para toda la cadena alimentaria y realizar el seguimiento y evaluación de las prácticas comerciales empleadas por los distintos operadores de la cadena. En relación al sistema de control y supervisión de la cadena alimentaria, el decreto designa una autoridad de ejecución que queda adscrita a la Dirección de Calidad y Política Alimentaria del Gobierno vasco y establece los mecanismos de inspección, de control y de sanción que afectarán a toda la cadena. Señalar que todos estos mecanismos y los importes de la sanción principalmente están ya establecidos en la Ley 16/2021 del Estado. Es decir, todo lo que hacemos es trasladarlo a este decreto y nombrar una nueva autoridad de ejecución. Bueno, y más aprobaciones en este Consejo de Gobierno vasco. Una de ellas, una ayuda directa para poner en marcha en Donostia un nuevo laboratorio de tecnologías cuánticas basadas en átomos fríos. Se trata de una ayuda dotada de 1,6 millones de euros y que se marca dentro de la estrategia Basque Quantum que impulsa el Gobierno vasco y que pues entiende que este nuevo laboratorio pues va a trabajar y va a llevar una importante labor de investigación en este nuevo laboratorio. También, y además, siguiendo en Guipúzcoa, en este caso, otra partida importante, una partida destinada a la rehabilitación del Palacio de Miramar para los próximos años, 2024-2025, en total más de 2 millones de euros y será Cursal Kargunea el beneficiario de esta subvención, ya que es el responsable de la gestión del Cursal. Como decimos en Donostia, en la capital guipuzcoana, las obras están previstas que comiencen en diciembre del 2025. Otra de las aprobaciones, como decimos, importantes y que, como siempre, escuchamos al portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Departamento de Educación, ha decidido dar una ayuda directa al Donostia International Physics Center destinada a la puesta en marcha del Laboratorio de Tecnologías Cuánticas. Se trata de una subvención de 1,6 millones de euros y que tiene como objetivo impulsar la estrategia cuántica en nuestra comunidad dentro de los planes de ciencia y tecnología. El objetivo es crear un nuevo laboratorio y fomentar el trabajo y la investigación en este nuevo laboratorio para poder estar en la primera línea del cambio que se va a producir en el ámbito de las tecnologías cuánticas. A propuesta del Departamento de Educación, también en este caso, hemos aprobado ampliar en 200.000 euros la convocatoria de ayudas individuales destinada al transporte escolar del alumnado con necesidades educativas especiales y de esta forma la cuantía destinada para este fin en el curso 2023-2024 alcanzará los 0,56 millones de euros. A propuesta del Departamento de Cultura, el Gobierno ha aprobado destinar una partida de 2,1 millones de euros para la rehabilitación del Palacio Miramar en Donostia, rehabilitación que se realizará entre los años 24 y 25. El receptor de esta subvención será la entidad Cursal Kargunea, que será la responsable de acometer, es la responsable de gestionar el Palacio de Miramar y será quien asuma la responsabilidad de su rehabilitación. Esta es una institución gestionada entre el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián, y las obras de rehabilitación serán financiadas con la aportación de 1/3 del cómputo global a través de cada una de las instituciones y se espera que las obras estén finalizadas para
antes de que finalice el año 2025. A propuesta del Departamento de Cultura, el Consejo ha aprobado la convocatoria de las ayudas a la producción de artes escénicas con el objetivo de impulsar la producción de teatro, danza y circo en nuestra comunidad. La dotación económica total destinada a esta convocatoria es de 1,5 millones de euros, 160.000 euros más que en el ejercicio pasado, que se distribuirán de forma precisa. Por un lado, 880.000 euros para la producción teatral, 520.000 para la producción de danza y 160.000 para la producción de espectáculos circenses. Bueno, y un cachito de Cuba que tenemos aquí en Bilbao, no solamente en las tardes de Tele7, sino también a la oportunidad de mañana escucharle a Alex Méndez en el Espacio Da Vinci, en pleno corazón de la capital vizcaína. Será a partir de las 8 de la tarde, pero antes queremos ir abriendo boca y conocer más detalles de este cantautor que nos visita y pone un poquito de banda sonora a esta jornada y nos trae también la música bueno, de su tierra, ¿no? de Cuba, la trova cubana. Damos la bienvenida y es un auténtico placer recibirle, que nos haga un huequito, que tiene la agenda hoy completa, que ya nos ha comentado. Y es que, claro, cómo nos gusta la música. Alex Méndez. Alex, buenas tardes. Bienvenido, tardes. Un placer. Gracias, gracias. Sí. Bueno, Trova Cubana en Bilbao, concierto que ofreces mañana a partir de las 8, Espacio Da Vinci. Alex, trayendo ese cachito de los sonidos cubanos, de tu historia y tu recorrido, porque Alex, antes de nada, para conocerte un poquito más, la historia vital va unida también a la historia de un músico, ¿no? De un artista, de un cantautor. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Euskadi, en Vizcaya, en Bilbao? Bueno, no llevo mucho tiempo, llevo alrededor de 5 meses. ¿Solo, Solamente 5 meses, sí, pero bueno, escuchaba mucho sobre Bilbao cuando vivía en otros lugares en Cuba y cuando vivía también en Dinamarca, porque vivía en Dinamarca. Entonces, siempre me interesó Vizcaya, me parecía interesante. Era algo que te atraía, ¿no? Sí, me atraía. Aquí somos muy diferentes también, sí, ¿no? Pero sí, sobre todo escuché que tenía mucha simpatía con el pueblo de Cuba y además estaba atento a algunos concursos, la vida cultural, escuché algo, además conocí a personas de Vizcaya también. Sí, porque bueno, pues contactaste, ¿no? En su día, y además son un gran apoyo los miembros del equipo de Noches Poéticas, ¿no, Alex? Sí, sí, bueno, qué bien que me recuerdas eso. Bueno, eso fue una de las primeras cosas que estuve contactando con la vida cultural aquí, Noches Poéticas y también Poetas de la Roba. Ahí mismo en el Club Da Vinci, que ellos tuvieron la gentileza de invitarme y he estado también ahí. Alex, ¿cuánto tiempo llevas lejos de tu tierra, de Cuba? Bueno, que llevo lejos de... Bueno, no llevo tan lejos porque he ido a Cuba de visita varias veces, pero hace unos años que ya no he ido, pero pienso ir pronto, alrededor de unos 5 años más o menos. Porque nunca se pierde ese apego, ¿no, Alex? Claro, la tierra tira. Es como cuando los gallegos, no, la tierriña, y los vascos. O sea, al final puedes recorrer medio mundo, pero siempre me imagino, ¿no? La tierra, la familia donde has nacido. Sí, efectivamente. Siempre estoy en contacto primero con la familia, después con la cultura, también la política, me gusta también. Que es complicado, ¿no? Porque hay, muy complicado. Pues la política siempre es complicada en todas partes. Pero bueno, la música mía, de hecho, tiene mucha inspiración social, artística, pero también política también. Algo tiene. Sí, porque, Alex, la situación no es fácil en Cuba y los artistas quizá menos, ¿no? Porque ahí, pues bueno, no hay tanta libertad también para, bueno, pues expresar o para crear como se tiene en otros lugares, quizá. Sí, hay libertad para algunas cosas y no libertad para otras, y poca libertad para otras. Es complicado. Pero bueno, como el pueblo de Cuba, creo mucho en la inteligencia y en la imaginación, la fantasía del pueblo para crear. Es un pueblo creativo y cuando no sabe una cosa, bueno, la inventa.
Sí, porque hay mucho talento, ¿no? Tenemos muchos artistas, como tú, Alex, cubanos y cubanas, artistas desde músicos, desde artistas plásticos con pintura, con escultura, también el cine, o sea, es decir, sois un pueblo muy creativo, ¿no? Y con ganas de contar y de expresar. Sí, sí, obviamente, no se puede negar que en un principio la revolución hizo muchas cosas para el desarrollo de las actividades culturales, de las manifestaciones culturales. Yo mismo estudié pintura, yo soy graduado de pintura, no de trovador, pero me hice trovador. Pero me he grabado de trovador en la vida me he grabado yo de trovador. ¿Y eso por qué, Alex? ¿En qué momento, no? Fíjate, de la pintura, que es una gran expresión artística, pero das el paso a la música. ¿Te viene también de familia? ¿Fue un poquito el ambiente, bueno, pues el querer, ¿no? Empaparte de más y conocer también, ¿no? Sí, la familia sí, porque tengo un abuelo que era trovador de Santiago de Cuba, que es otro lugar muy fuerte. Bueno, muchos lugares de Cuba son fuertes en la cultura, pero Santiago de Cuba era muy fuerte en la trova. De hecho, la trova viene de ahí, de Santiago. Mi abuelo era de Santiago, también después se mudó para Palma Soriano, entonces en Palma Soriano se desarrolló. Y yo lo conocí, él me enseñó mis primeros acordes de guitarra, mis tías cantaban, mi papá también tenía afición por la música, tenía musicalidad y esas cosas. Cuando hablamos de trova cubana, ¿a qué nos referimos? Un artista, un cantautor a solas con su guitarra, me imagino, ¿no, Alex? Sí, nos referimos a un compositor que canta desde la guitarra, compone sus canciones desde la guitarra. En este caso, en el caso cubano, con esta influencia de la música cubana tradicional, pero también con una fusión, una asimilación de la música extranjera también. Yo fíjate, Alex, una de las curiosidades, ahora conociendo tu historia, es por qué la primera parada, fíjate, del calor del ambiente cubano a Dinamarca. Con el frío que hace allí, con todo el respeto, que los daneses son seguramente excepcionales, simpaticísimas, pero hombre, ahí hacemos mucho más frío que evidentemente que en Cuba y que también incluso aquí en Euskadi. ¿Por qué recalas en Dinamarca? Fue una casualidad, cuando más o menos supe que iba a ir a Dinamarca, fui a la biblioteca a ver dónde quedaba eso, porque había escuchado algo de eso, pero no había escuchado. Me acuerdo que leí que llovía mucho y era cierto. Y mucho frío. Y además mucho frío. ¿Cómo viviste ese tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste en Dinamarca, Alex? Bueno, he estado viviendo en Dinamarca más de 20 años, 22 años más o menos, pero en ese tiempo he ido a otros lugares también, he estado casi viviendo un poco en Madrid. En Cuba también he estado 3 meses, también he estado 2, 3 meses en Cuba. Así he estado en diferentes. También, bueno, eso me dio la posibilidad de también conocer Suecia, que queda muy cerca. El ciudadano del mundo. Eso también bueno, pues lo vemos en tu música, no sé si, porque claro, ahí en Dinamarca me imagino que con el inglés, defendiéndote, ¿no? Con tantos años. Era malísimo en el inglés, me he mejorado. Y ahora hablo danés fluido y hablo inglés también. Ah, sí, ¿eh? Sí. Madre, pero para componer, ¿dónde está el castellano? Sí, siempre fue una duda que yo tenía antes de que hiciera mi primer concierto en Copenhague, que lo hice después que tenía 4 meses viviendo en Copenhague. Por suerte lo hice con una banda también de daneses. Además, porque mi primer disco lo produje con un músico danés, un gran amigo mío, Martin Crow, que produce mi primer disco y mi segundo disco. El primer disco, Ella no escucha la trova. El segundo, Aunque arde el malecón, que lo pueden escuchar en las plataformas, en Spotify, en YouTube también. ¿Y siempre en castellano? Siempre en castellano. ¿Y cómo recibe el público danés o sueco a un cubano cantando en castellano en esos parajes tan fríos, inhóspitos, pero también calentando un poquito, me imagino, y disfrutando, ¿no? de la música que viene muy bien? Yo creo que la música es universal, da igual que no sepas ni danés, ni sueco, ni inglés, sino que la gente está deseando. Tenemos mucho éxito, ¿no? Además, los cantantes hispanohablantes, incluso en Alemania y demás,
les gusta nuestra música. Sí, sí, yo creo como tú lo dijiste, la música es un lenguaje universal. Como yo tenía muchas dudas, pero el primer concierto se me quitaron las dudas, porque vi que la gente respondía a la melodía, yo explicaba un poco los textos. Era caótico explicar los textos al principio, pero después me fui mejorando por el idioma, ¿no? Fui aprendiendo el danés y también de paso he aprendido el inglés también. Y así me explico, explico un poco las canciones, hablo sobre las canciones. Alex, hay más, más personas como tú que hacen ese viaje, se van a Dinamarca. O sea, es decir, ¿hay una comunidad de cubanos o cubanas en Dinamarca? ¿O te sentiste un poco al final que dices, es que no hay tantas personas, ¿no?, que dejan su casa normal, ¿no?, o lo normal, pues igual quizá venir aquí, ¿no?, al Estado español, otros lugares, Dinamarca, es que claro, es como muy lejos. ¿Te encontraste también a algunos compatriotas allí en Dinamarca? Sí, hay que recordar que Dinamarca es un país pequeño, si lo comparamos, por ejemplo, con España, ¿no? Es la mitad de Cuba, más o menos, también de habitantes. Pero aún así me pude encontrar con personas de Cuba, músicos, había algunos músicos en Copenhague, también en otras ciudades, Aarhus, la segunda ciudad de Dinamarca, y también una comunidad latina en general. Había una comunidad latina y de diferentes partes del mundo. Cuando uno es extranjero empieza a conocer el mundo de esa forma, ¿no? Alex, has hablado de discos, has hablado de ¿cuántos discos tienes ahora mismo? Tengo 2 discos, como dije, el primero, Ella no escucha la trova, y el segundo, Aunque arde el malecón. ¿En qué año fue el último? El último lo hice en el 2016. ¿Hace mucho tiempo? Hace mucho tiempo, sí. Son 2 discos, no, son pocos discos comparados con el tiempo que llevo tocando. La primera canción que yo hice la hice cuando tenía 9 años. ¿Y por qué tanto tiempo, no? Es que hacer un de último disco ahora. Sí, es que hacer un disco es complicado. Es como hacer una novela. Yo por lo menos soy muy detallista. Entonces uno tiene que componer las canciones, pero además tienes que hacer los arreglos y tienes que la parte ya de la producción, el dinero, los músicos, ponerse de acuerdo para alquilar el estudio. Son una serie de cosas prácticas que no es fácil. No es fácil. Ojalá, ¿no? Pero tengo material, yo ya tengo material para hacer otro disco, quizás 2. Oye, pues bueno, pues ahí está, ¿no? El material está, como comentas, en los 2 discos sí que te acompañas con músicos, con banda, ¿no? Sí, sí, pero hay que decir que en ese tiempo también he hecho otras cosas, yo escribo también. Entonces también tengo material para hacer un libro, espero que lo pueda hacer aquí en Bilbao. Me han hablado de posibilidades de hacer un libro aquí de poesía. No paras, ¿eh? Alex, Sí, eres, artista mayúsculas, cantautor, pero también pintor y también poeta, sí, con ese libro de poesía. Yo no lo digo mucho porque no me creen. Madre mía. Pero es así. La verdad es que es maravilloso, Alex, que siempre tengas la creación, ¿no?, por bandera, y al final la poesía también está muy metida en el mundo musical ¿no?, y viceversa. En el tema de las composiciones antes has hablado, el tema social, el tema político, ¿de qué hablan? ¿Qué vamos a escuchar mañana, Alex? Bueno, yo espero que las personas disfruten de una canción variada, diversa. Ellos no saben, quizás no han oído mi música, a lo mejor algunos han chequeado. Hay personas que se preocupan y dicen, bueno, voy a ir a ver este músico, pero primero voy a ver qué es lo que tiene. En internet se puede encontrar cosas mías en vivo también, que tengo cosas en vivo. Pero creo que voy a hacer voy a hacer como una presentación donde yo expongo diferentes momentos de mi música, desde unas canciones bastante viejas y otras más nuevas, donde yo siempre he tratado de superarme y de cambiar. ¿Las canciones hablan también de ti? Sí, hablan de mí, pero tienen temas universales, hablo del amor. Me gusta mucho mezclar el amor con cosas, con una reflexión poética, o sea, abordarlo de una forma poética, donde hablo también de la sociedad y de las personas.
ciudadano del mundo, con tantos países que has conocido y recorriendo medio mundo, Alex, esto también sirve para experiencias, pero también para, bueno, conocer el amor, la amistad y mucha gente, me imagino, todo eso también, vamos a decir, enriquece, ¿no? Hablando del amor, puede ser romántico, y no voy a ser cotilla, no voy a preguntar si corazón ocupado o no, pero también del amor, de la amistad, del compañerismo, de la superación, de la ayuda, del apoyo, llegar a un país que igual no conoces y tener a gente, ¿no? que te apoya, que creen en ti, creen en tu música. Sí, me ha ocurrido de todo, como siempre. Para mí el reto mayor del creador es que la gente no conoce lo que hace y puede haber como un escepticismo. El creador tiene que romper con ese escepticismo de las personas. Y eso pasa siempre. Me pasó cuando iba a cantar por primera vez en Dinamarca, pero cuando canté por primera vez en Cuba, cuando tú tienes que presentarle algo a alguien. Y es una lucha individual con uno mismo y hay una interacción con los demás, pero al final hay una respuesta. Alex, pues estaremos contando los minutos, segundos para que saques ya el nuevo trabajo que ya toca, ¿eh? Bueno, tengo canciones grabadas, quiero decir que ya tengo grabaciones ya nuevas. Algunas de ellas se están pasando en Radio Nervión. Hay una canción que se llama, es una bachata y se llama La Siempre Viva. Pídanla ahí en Radio Nervión, es una bachata muy buena, se la recomiendo. Pues para también ir abriendo boca, porque mañana, Alex, a partir de las 8 de la tarde en el Espacio Da Vinci en Bilbao, ese concierto, esta trova cubana de Alex Méndez y aquí en Tele7, nos haces aquí una pequeña demostración, ¿no? Sí, para que la gente sepa, ¿no? el sentir la música cubana, la música de Alex Méndez, que mañana, decimos, va a tomar el Espacio Da Vinci en pleno corazón de la capital vizcaína. La canción se llama Apasionado. Le va bien, le va mal, no serás indiscreto, lo dejarás pasar y le sonreirás como un espejo. Su alma hasta el más allá va, prueba a vivir recortada al traje que le da la sociedad organizada. Ay, amiga, como hoy. ¡Oh, vaya! Busca un amor que solo está en canciones de radio o en 2 días y ya, y no volverá en un tiempo largo. Y llega tarde a Navidad, todos abren sus regalos, pero él guarda su corazón para otra ocasión, apasionado. Ay, amiga, como hoy. Busca un amor que solo está en canciones de radio o en 2 días y ya, y no volverá en un tiempo largo.
llega tarde a Navidad, todos abren sus regalos, pero él guarda su corazón para otra ocasión. Apasionada, él guarda su corazón. Apasionada, ay, llegando tarde a Navidad. Apasionada, él guarda su corazón. Buscando un amor que solo está en canciones de radio. Ay, sí, llegando tarde a Navidad. Apasionado. Ay, amiga, como di. Apasionado, 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 apasionado. Wow, Alex, muchísimas gracias. Un auténtico placer. Nos vemos pronto. Bueno, mañana Espacio Da Vinci, 8 de la tarde. Gracias a ti. De verdad, muchísimas gracias, Gracias Alex, a ti por invitarme. por la visita a Tele7. Nada, continuamos, Alex. Nada, un ratito, ahora nos despedimos, que esto sigue, ya sabes que esto es del directo. Y nos vamos rápidamente al Consejo de Ministros y Ministras, porque el Gobierno estatal pide reunirse con Aragón antes de llevar su llamada Ley de Concordia ante el Constitucional. Lo cuenta el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Ha informado en esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y Ministras, en la que ha confiado que el Gobierno de Aragón aceptaría la reunión bilateral y vuelva al sentido común, a la defensa de los derechos humanos y a la visibilización de las víctimas de la dictadura franquista. Hoy se ha elevado al Consejo de Ministros un nuevo informe desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por las novedades tras el conocimiento de la comunicación y el informe de las Naciones Unidas, que tuvimos conocimiento de él el pasado viernes. Y creo que con cuestiones importantes hoy hemos elevado tal informe. Recuerden que el 15 de febrero se aprobó, a propuesta del Gobierno de Aragón, Partido Popular y Vox, una derogación de la ley del año 2018, mal llamada Ley de Concordia, y posteriormente, semanas después, en los primeros días de la Semana Santa, la Comunidad de Valencia, Valenciana y también Castilla y León presentaban en los primeros días de Semana Santa proposiciones de ley al respecto. Comparecíamos aquí pocos días después, tras elevar un informe al Consejo de Ministros, en el que, además de los posibles visos de inconstitucionalidad que estaban estudiando los servicios jurídicos del Ministerio de Política Territorial, también anunciábamos elevar esta cuestión a la ONU, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa. Pues bien, con fecha 30 de abril se ha evacuado ese informe por las Naciones Unidas, firmado por 3 relatores, un documento unánime, el relator especial sobre promoción de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la relatora que preside el grupo de trabajo de las desapariciones forzadas y, por último, el relator especial de ejecuciones extrajudiciales. Como digo, es un documento firmado por los 3 de manera unánime, que es contundente y que concluye que estas leyes, la aprobada por Aragón y las que se pretende aprobar en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León, vulneran los derechos humanos e invisibilizan a las víctimas de la dictadura franquista. Creo que es importante que hagamos algunas menciones textuales de lo que dice ese informe de las Naciones Unidas. Sobre la ley de Aragón dice que no se hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen franquista, sino que se refiere a las atrocidades cometidas por un bando de la guerra civil, mientras sí se menciona la violencia política de la Segunda República. Y, por tanto, esa nueva propuesta de las Cortes de Aragón, a propuesta del Gobierno de Aragón, unifica lo que es un periodo de totalitarismo con un periodo democrático. Dice además esta comunicación de la ONU que se suprime entidades y actividades de la ley anterior, como inventario de lugares, rutas de la memoria, registro de entidades, portal web sobre las fosas comunes. Dice además que deja sin efecto la colaboración interadministrativa, impone, dice la ONU, condicionantes no existentes en la ley anterior para ayudas o subvenciones, o invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al no hacer referencia explícita ni condenar el régimen, su carácter dictatorial o su responsabilidad por los crímenes cometidos en ese
periodo. En el día de ayer he comunicado a los presidentes de los 3 parlamentos y también a los presidentes de los 3 gobiernos, Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, esta comunicación. Del mismo modo que en el día de hoy, una vez acabe la rueda de prensa, procederemos, una vez ya está terminado el expediente, a invitar, en este caso la única ley que ha sido aprobada, al Gobierno de Aragón, al 33.2, a la bilateral, para que podamos aclarar los 2 gobiernos esta situación y volver al sentido común y a la defensa de los derechos humanos y a la visibilización de las víctimas de la dictadura. Si eso no fuera posible, porque se negara el Gobierno de Aragón, lógicamente seguiríamos los pasos con el Tribunal Constitucional y cualquier otra institución que preserve los derechos humanos. Y concluyo diciendo que no entendemos desde el Gobierno por qué el presidente de Castilla y León se autoenmienda cuando había aprobado un decreto que ahora deroga con esta proposición de ley, por qué el presidente de la Comunidad Valenciana elimina enmiendas que en su momento propusieron desde la oposición y que fueron introducidas en la Ley de Memoria Autonómica de la Comunidad Valenciana, o por qué hace lo propio el presidente de Aragón. Por todo ello, creo que la razón es que hay una ultraderecha que cogobierna con el Partido Popular, que impone sus tesis a los que sumisamente el Partido Popular las acepta con estas propuestas, ¿no? Y por tanto, también termino diciendo que ante la crítica que han avanzado algunos presidentes, han incluso enviado a algunos de ellos una carta al máximo responsable de las Naciones Unidas, que es una especie de excentricidad, porque eso lo hace el Gobierno de España, pero es contradictorio que se critique a unos relatores independientes que tienen un mandato de 6 años, nombrados por el Consejo de Naciones Unidas de la ONU, del mismo modo que luego se envía una carta al máximo responsable de las Naciones Unidas. Así que apelamos a la responsabilidad y también a que enmendemos esas proposiciones de ley o esa ley aprobada en las Cortes de Aragón. Bueno, grave accidente laboral en el norte de Madrid. Esta misma mañana han muerto 2 trabajadores al derrumbarse el forjado de un edificio, como hicimos en el norte de la capital estatal. Un tercer obrero ha resultado herido en este accidente junto a la avenida Herrera Oria, en el distrito de Fuencarral El Pardo, en un mueble que estaba en rehabilitación para implantar 148 nuevas viviendas. Estos 2 trabajadores han sido sepultados cuando se ha producido ese colapso de 2 forjados en la parte alta del edificio. Una losa de hormigón de unas 8 toneladas de peso ha caído sobre estos 2 trabajadores, que han quedado atrapados y a los que, a estas horas se da por fallecidos, aunque todavía no se han localizado los cuerpos. Hay reacciones, se ha desplazado también, en cuanto se ha conocido el suceso, el propio alcalde de Madrid, el señor Almeida, hablando de este trágico suceso y que daba por fallecidos a los trabajadores. Una losa de hormigón de 8 toneladas, como decimos, estos trabajadores que estaban trabajando en la rehabilitación de ese inmueble en la zona norte de Madrid. Un tercer obrero herido, como decimos, y ya el balance en lo que va de año 2024, 51 trabajadores muertos en accidente laboral, como decimos, desde el inicio de este año 2024, desde enero de 2024. Cambiamos de asunto, afortunadamente, porque la verdad es que nuestras más sentidas condolencias cuando ya esta situación ya se conoce, porque no se confía en que hayan sobrevivido estos 2 trabajadores. Vamos a hablar de la conmemoración del Día Mundial del Comercio Justo. Bajo el lema "El comercio justo le sienta bien a todo el mundo", el Ayuntamiento bilbaíno y el Grupo de Trabajo de Comercio Justo de la Villa han organizado la tarde del próximo jueves, desde el jueves 9 de mayo, una jornada de sensibilización con diferentes actividades en la Plaza Indautxu. En este caso, como decimos, a partir de las 5, este jueves de 5 a 8 de la tarde, una iniciativa que se reivindica, que el café, el cacao, el azúcar, el té o la ropa de comercio justo luchan contra las condiciones abusivas de trabajo y respetan el medio ambiente. Para aumentar el conocimiento de estos beneficios de consumo de estos productos de comercio justo, habrá mesas informativas y venta de productos de consumo responsable y sostenible, juegos del mundo y de comercio justo y la exposición Empoderadas Mujeres del Comercio Justo, como decimos, este mismo jueves en la Plaza Indautxu a partir de las 5 de la tarde.
Volvemos de nuevo al Consejo de Ministros y Ministras, porque en la ronda, bueno, ha habido varias aprobaciones que luego escucharemos, pero en la ronda de preguntas por parte de los periodistas, además, bueno, pues esto ya un poco lleva ya unos días, la polémica fue del fin de semana, de unas declaraciones que hizo Óscar Puente, el ministro de Transportes, sobre el presidente argentino, Milei, una declaración que dijo que fue de media hora y solo le han cortado el cacho en que, bueno, pues no deja bien parado al ministro argentino, pues le han vuelto a preguntar si se arrepiente de esas declaraciones, si se arrepiente de, pues un poquito no apoyar o no, o decir unas declaraciones en contra del presidente argentino, y bueno, ha dicho que vale ya, que el asunto está ya zanjado y no quiere seguir entrando en polémicas. Donde sí también hay polémica, y en este caso además muy reciente, es que ayer mismo viajeros, ¿no?, de Cercanías Madrid, pues tuvieron que salir por patas, dicho así, sí, del tren de Cercanías donde estaban llegando a la estación de Atocha. Hubo un problema, uno de los, bueno, de los muchos que denuncian los viajeros que hay eso en Cercanías, y tuvieron que salir por su propio pie, bueno, después de estar no sé cuántos minutos, 50 minutos metidos en el, bueno, pues en el convoy, en el tren, con aviso de megafonía diciendo que, bueno, que era un desastre. El propio responsable maquinista hablando, hay imágenes, ¿no?, de que, bueno, pues que no, la situación, que no le dejaban abrir las puertas, y al final abren las puertas, gente pues sintiéndose mal, encontrándose mal después de 50 minutos parados y sin poder salir. Bueno, pues se abrieron las puertas y tuvieron que ir, y fueron andando tiqui 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 hasta la estación de Atocha. Bueno, cientos de personas andando, como decimos, hasta la estación. Bueno, pues Óscar Puente ha sido preguntado, evidentemente, al ministro de Transporte, sobre, bueno, pues qué le parece que estos viajeros tuvieron que ir andando no sé cuántos metros por su propio pie hasta Atocha, la estación de Madrid. Afirma, en sus palabras, que se produjo un efecto bola de nieve en el que estos pasajeros que bajaron del convoy pues detuvieron las entradas a la estación de Atocha, y que, bueno, pues esto también hizo que el colapso, y que todo esto se hizo, bueno, pues a bola de nieve. También, bueno, dice que se habla de las incidencias de Cercanías Renfe, pero dice que las incidencias de Metro Madrid multiplican por 10 las de Cercanías. Y claro, ¿por qué dice lo de Metro? Porque claro, arremete contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, que dice que mientras pasan no sé cuántas incidencias en el Metro Madrid, ella está de campaña electoral apoyando a los suyos en la campaña electoral de Cataluña. Vamos a ver la respuesta a las preguntas de los periodistas de Óscar Puente. Importante, yo creo que son los servicios públicos, y esa pregunta en relación con el incidente que se vivió ayer en el servicio de Cercanías de Madrid. Bueno, yo les voy a relatar el relato de hechos que me ha trasladado Adif y Renfe, y después voy a tratar de hacer un poco de pedagogía en relación con el servicio ferroviario en España, y en particular en Cercanías de Madrid. Les voy a decir lo que me ha trasladado Renfe y Adif respecto del incidente de ayer. A las 8:10 de la mañana, realizando maniobras con material de media distancia de la vía 2 de Atocha al depósito de Cerro Negro, se produce la ocupación de los cambios de salida de vía 2 de Atocha, afectando a entradas y salidas de trenes de las vías 2, 3 y 4 de Atocha. Para que se entienda, un tren se detiene en un cambio que sufre una avería. El tren 21607, procedente de Guadalajara con destino en Chamartín, se detiene ante la señal, a no poder continuar, en la entrada de la vía 2 de Atocha. Se informa al maquinista de la incidencia, y este, a su vez, informa al pasaje por megafonía del tren. A las 8:20 horas, el maquinista informa al centro de control que tiene un viajero indispuesto entre los que iban el pasaje. Y los viajeros empiezan a accionar aparatos de alarma y machos de apertura mecánica de las puertas de los trenes, empezando a descender a la vía y transitando por ella hasta la estación de Atocha, que se encontraba a unos pocos metros del lugar donde se produce la incidencia. Seguidamente, otro tren, el 21817, procedente de Guadalajara con destino Príncipe Pío, detenido ante la señal de entrada de Atocha en vía depósito, también por lo mismo. Los viajeros comienzan a accionar los aparatos de alarma, los machos de apertura mecánica de puertas, lo que se produce a las 8:23 horas. Bien, con esto lo primero que tengo que decirles es que eso de que se dice que el pasaje estuvo una hora hasta que comenzó a bajarse del tren, no es cierto. Entre el inicio de la incidencia
y el comienzo a que los pasajeros se bajen del tren no transcurre en 20 minutos. No obstante, como esta es la información que suministra el maquinista al centro de control, he pedido el registro jurídico único que me emita el papel oficial en el que conste el momento en el que el tren se detiene y el momento en el que empiezan a bajar los pasajeros del tren. Esto produce un efecto de bola de nieve. Los pasajeros se bajan del tren y eso obliga a detener todas las circulaciones de entrada a la estación de Atocha por una cuestión de pura seguridad. Por tanto, una primera recomendación a hacer a los pasajeros de los trenes, de todos, de los de cercanías, no bajen del tren a menos que el maquinista lo recomiende, lo autorice o lo pida. Porque con eso lo único que se consigue es lo que sucedió ayer, que durante casi una hora, porque la circulación se reanuda a las 9:38, no pudo circular ningún tren con entrada en Atocha procedente del sur de Madrid. Esta es la incidencia de ayer que afectó a las líneas C2, C7, C8 y, como digo, tiene su origen en una avería de la infraestructura, un cambio de vía a la entrada de la estación. Y ahora tratemos de elevarnos un poco y vayamos a las cifras, a lo que sucede en el Servicio de Cercanías de Madrid anualmente. Las incidencias, sobre todo en materia de infraestructuras, no se producen porque no estemos haciendo nada, sino por lo contrario. De ahí el eslogan de Renfe de disculpen las mejoras. Estamos trabajando para mejorar la red y eso produce incidencias porque tenemos que compatibilizar las obras con la prestación del servicio. ¿Dónde tenemos el problema más serio? Como les decía, en el material rodante. Y voy a volver a contar lo que llevo contando desde que soy ministro. Desde el año 2008 no entra un tren nuevo en la red de cercanías de España. Y han pasado ya 16 años. Pero como saben, este Gobierno afrontó la mayor compra de trenes de la historia de Renfe, que empiezan a llegar ya este año. Han llegado los 106 de alta velocidad, como saben, que van a dar servicio a Madrid y Asturias, y la semana pasada me vieron ustedes en la fábrica de Alstom Barcelona, en el que tuve la oportunidad de ver ya el primer tren de cercanías de doble piso que llegará a Madrid a finales de este año, principios del que viene, o hace no más de 2 meses visité la factoría de Stadler en Valencia, en la que también salió el primer tren fabricado por esa empresa, que llegará, como digo, también a finales de año, principios del que viene, con los que además está fabricando CAF. A partir de finales de este año, primeros del año que viene, empezaremos a renovar la totalidad de los trenes de cercanías, tanto de Madrid como de Rodalies Cataluña. Todos los trenes van a ser renovados. Es, por tanto, esperable que cuando esa renovación se produzca, las incidencias en materia de material rodante se reducirán, como también lo harán las incidencias relacionadas con la infraestructura a medida que vayamos avanzando con las obras de renovación. Por tanto, estamos actuando. Y ahora he comparado el servicio de Renfe de cercanías con los de otros países de la Unión Europea. Vamos a compararnos aquí con Madrid. Porque, claro, es que la descompensación, incluso desde el punto de vista del foco público, es muy grande. Ayer se produjo una incidencia importante en el metro de Madrid. Yo no vi a nadie, no he escuchado a nadie preguntar por qué estaba la presidenta de Madrid haciendo campaña en Cataluña. Se preguntan dónde está el ministro de Transportes, pero, en fin, nunca veo hacerse ese mismo tipo de preguntas. Pero sí decirles que las incidencias de Metro Madrid multiplican por 10 las incidencias del servicio de cercanías de Renfe en Madrid. Por 10. 700 hubo el año pasado en cercanías, pues multipliquen por 10, esas son las que hubo en el metro de Madrid. Bueno, pues la bola de nieve que sigue rodando. Tenemos al otro lado a José Serna, él forma parte de la asociación Txirula Kultur Taldea de Otxarkoaga, miembro del jurado, y nos va a contar todos los detalles. La publicación, un nuevo ejemplar, el libro donde se recogen esos cuentos infantiles que se han presentado al concurso de cuentos infantiles sin fronteras de Otxarkoaga. José, buenas tardes, Arratsaldeon. José, estamos hablando ya de la 22 edición del concurso de cuentos infantiles sin fronteras de Otxarkoaga que organizáis desde la asociación Txirula Kultur Taldea del barrio bilbaíno, como decimos, de Otxarkoaga, y se presenta ya el próximo 12 de mayo el libro donde se recogen, bueno, pues algunas de las obras seleccionadas
de este concurso, donde ha habido, bueno, pues un éxito de participación, también a nivel internacional, de diferentes lugares, diferentes países, a nivel estatal, pero también internacional, y donde, bueno, se presenta este libro, bueno, dentro de esas jornadas infantiles de Ocharcoaga, que ya van por 42 ediciones, ¿no, José? Sí, 42 ediciones, somos muy jovencitos. Estoy en plena forma, mira, fíjate, me Sí, desde que estamos publicando este libro y participando gente en este concurso de cuentos sin fronteras de Ocharcoaga, que es sin fronteras de edades, sin fronteras de esas desagradables fronteras que hay en nuestro mundo donde nos dividen a la gente. Sí. José, este año se han presentado más de 200 cuentos procedentes de diferentes lugares, de 19 países de todo el mundo, y fíjate, sigue siendo el gran caballo de batalla, José, lo has comentado en algunas ocasiones, que de esos, hombre, evidentemente, cuentos que vienen de Colombia o de Argentina o de Chile, pues hombre, podría ser que manden cuentos en euskera, que tenemos ahí la diáspora vasca en diferentes lugares del mundo mundial, pero a nivel, por ejemplo, aquí Euskadi, bueno, todavía falta mucho por hacer, es decir, de los más de 200 cuentos, solamente 6 en euskera y el resto en castellano. Entendemos que en otros países, pues bueno, igual es complicado, pero que aquí todavía está costando un poco, ¿no, José? Sí, bueno, el mundo es muy grande. También se escribe en euskera y bueno, pues también participa gente. Intentamos publicar también, bueno, se publican dos en euskera, pero es significativo también y es importante. Y yo creo que ha bajado, o sea, son más de 200 los que se han presentado. Ha bajado un poquito la participación también de castellano, pero yo creo que ha subido un poquito la calidad de los niveles que se han presentado, ha subido un poquito la calidad. Y se está afinando también mucho en todas estas cuestiones que nos está planteando en nuestro mundo. Sobre todo se habla de la tolerancia, de la aceptación de las personas diferentes, de no hacer daño a nadie. Y hay una cosa que nos estamos planteando, y además cómo podemos plantear en la educación, estemos diciendo, no os peguéis, ayudaros, y luego enseguida ven cómo hay más presupuestos para la guerra, unos a otros insultándose. No digáis mentiras, unos diciendo mentiras. Pero esto que es, menos mal que tenemos un apoyo a los cuentos. Nos están diciendo que hay que vivir de otra manera. Y además también en medio de la naturaleza, para cuidar, decimos, bueno, pues se hacen proyectos sobre el cambio climático, cuidar la naturaleza. En los cuentos está eso muy presente. Y además están ahí una serie de valores que son, en el fondo, cuando la vida tiene valor, hay gente que pues trata a otras personas como cucarachas, como cosas. Cuando la vida tiene valor, es porque también se han aumentado esa manera de estar presente en la vida con los demás detrás de los valores. Están las dos cosas unidas. Se dice que el valor es económico, pero es otra cosa de lo que estamos hablando. Y ahí, pues los sueños y la fantasía no está en otro mundo. Está también aquí. Y hay mucha gente que está presente. Y las personas que escriben también nos están ayudando a entender todo esto. A ver si lo leemos. Oye, José, la presentación es el 12 de mayo dentro de las jornadas infantiles de Ocharcoaga. ¿Cómo va a ser? Porque siempre también en torno a la presentación del libro, ¿no?, que recoge esas obras seleccionadas, se reparten los ejemplares a los elegidos, ¿no?, las obras seleccionadas evidentemente de esta nueva edición, pero luego hay más actividades, ¿no? Hay ese ambiente en Ocharcoaga dentro de estas jornadas culturales, ¿no?, y sociales, porque todo el barrio se implica, incluso en algunas ocasiones lo hemos comentado, vienen también autores o autoras de otros lugares del mundo que también, bueno, pues quieren estar presentes, se les ayuda, se les da cobijo y están durante esa jornada o durante varios días aquí en Ocharcoaga, en Bilbao. José, ¿cómo va a ser? Porque el 12 de mayo, si no me equivoco, es lunes, ¿verdad?
No, es el domingo. Ah, el domingo. Hoy pensaba yo que era el lunes. Es el domingo. ¿Y cómo va a ser? Porque siempre hacéis toda una jornada también de actividades complementarias, además de la presentación del libro. 11 y 12, pues hay pues distintas actividades, hay talleres, hay juegos, hay teatro, hay payasos, a la tarde también hay un jumping elástico, hay un trenecito, hay una serie de dinamizaciones donde pues, bueno, se ofrecen la participación, distintas asociaciones, participar pues creando un poquito ambiente de barrio. Y el domingo también en ese mismo contexto, antes de la espuma, hay también otras actividades de ese mismo estilo. Pues leemos los cuentos como tradicionalmente hacían los juglares en la calle. Este año va a venir una persona de Uruguay a leer su cuento a Ocharcoaga. El día anterior, pues igual con alguna de las personas que han podido venir antes, pues también va a ser un grupo pequeñito, pero van a hacer una visita por Bilbao. Y al día siguiente, pues esto, en la plaza se presentan, son 20. Este año hemos publicado 20, porque la economía está un poco... Pero seguimos entregando 24 libros, 24 libros editados que están muy bien. Estamos esperando, fíjate, en este momento estaba esperando en comunicación con la imprenta, oye, ¿qué tal va la cosa? Y, sí, sí, que seguro que está. Ese día, porque, claro, es que ha sido un trabajo enorme. Ha estado participando el jurado, está leyendo, seleccionando, clasificando y luego, bueno, pues hay que completar todo, pero merece la pena. Incluso solemos no estar en las bases, pero solemos incluir también alguna persona menor. Entonces, tanto en castellano como en euskera, pues también hay alguna persona mayor que, por cierto, en este caso van a venir lo van a leer entre 3 personas, la autora y alguna persona más de su Icastola, y lo van a hacer a trío, entre 3. Qué bueno. Por eso decimos que es el concurso de cuentos sin fronteras, sin límite ni de edad ni de temática, solamente esa pasión por escribir, por contar historias y por hacer, bueno, pues de este mundo un poquito mejor, a través de las letras, que bastante dramas tenemos ya en el día a día. José, pues el domingo, por cierto, el domingo que nadie se lo pierda. Lo de la temática, no cualquier cosa, en torno a estos valores, pero sí, o sea, quiero decir que no hay condiciones en ese aspecto, pero sí el talante, Eso la sí. manera de tratar la temática, que por cierto, pues hay muchos que están muy preocupados pues por el tema del bullying, el tema de la aceptación de las diferencias. Pues hay un cuento donde se van juntando una persona que es ciega, otra que no puede andar, otra que... O sea, todas tienen unas carencias, se van juntando las 6, porque a las 6 las han estado marginando, y entre las 6 pueden solucionar un problema, pero de una manera bastante mejor, con unas características y con unas capacidades pues mucho más grandes que otras personas, porque la ciega puede hacer más cosas en una cueva que los demás, bueno, cosas de estas, pero que hay imaginación y sobre todo hay propuestas de buena voluntad, que es lo que nos falta. Pues Sí. que no decaiga esa buena voluntad y esas buenas historias que se cuentan en este concurso de cuentos infantiles sin fronteras de Ocharcoaga. José, todo el mundo que nos está viendo, invitado para este domingo. Y nada, como siempre, seguiremos hablando de la nueva edición, de la siguiente edición, de la siguiente, que claro, ya está ahí que casi ya preparando la siguiente edición, que presentamos el libro y ya pensando en la siguiente
y sobre todo, pues bueno, siempre contando con el apoyo, porque es una de las cosas que siempre hemos hecho desde el principio, apoyar iniciativas como esta, además de yo voy a decir barrio, ¿no? Es que ya es casi como una república independiente de Ocharcoaga, que siempre la verdad es que da gusto hablar con vosotros. Gracias a ti, José, gracias a la asociación, y lo dicho, todo el mundo invitado el domingo a la presentación de ese libro y al poder escuchar de viva voz esas historias, ¿te parece? Muchísimas gracias a ti por tu apoyo siempre. Muchas gracias. Un besito, José, cuídate. Continuamos en las tardes de Tele7. El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro organizan unas jornadas para promover una reflexión sobre el modelo de territorio y de ciudad de Guipúzcoa. A lo largo de este año se van a desarrollar 4 jornadas en las que se van a abordar cuestiones tales como la imagen urbana a través de las fachadas, los casos históricos, el caso de San Bartolomé o el caserío como unidad espacial. Las jornadas tendrán lugar el 9 de mayo en Donostia, el 6 de junio en Oñati, el 10 de octubre en Donostia también y el 28 de noviembre en Tolosa. Conocemos todos los detalles. El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio y el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro mantienen una relación estable desde hace varios años y fruto de esta relación ambas entidades están colaborando para fomentar la reflexión acerca de Guipúzcoa, pero más concretamente en lo que se refiere al estudio y a la generación que da conocimiento sobre el territorio guipuzcoano. Y para ello se van a organizar 4 jornadas de reflexión en torno al tejido urbano consolidado y a la resiliencia de nuestro territorio, todo ello en busca de un crecimiento sostenible e inclusivo, centrando la mirada en las afecciones al paisaje y a la imagen urbana del propio territorio. La primera de ellas se va a celebrar esta misma semana, este jueves, y se va a extender a lo largo de todo este año. Sobre el contenido de las mismas, la presidenta del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarra, Juana Ochoa Herrarte, y los miembros de la Junta Directiva del Colegio, Íñigo Peñalba y Ollana Santolaria, van a dar a continuación una explicación más detallada, por lo que yo no quiero extenderme mucho más, solamente me gustaría anticiparles que se va a tratar de unas jornadas sobre el paisaje urbano y sobre el paisaje rural, y que las jornadas además se van a distribuir también por distintas localidades del territorio. Guipúzcoa se encuentra en un proceso de transformación continuo que está alterando de forma sustancial el paisaje territorial y la imagen urbana de sus ciudades. La implementación de nuevas tecnologías, materiales, energías renovables, técnicas de construcción o sistemas industrializados han de contribuir innegablemente a una mayor eficiencia energética del tejido urbano consolidado y a la resiliencia de nuestro territorio para un crecimiento sostenible e inclusivo, situándose la afección al paisaje y a la imagen en una posición menos relevante, que son, sin embargo, aspectos de especial interés para la ciudadanía. Por ello, desde el COAM en Guipúzcoa hemos considerado oportuno reflexionar y debatir desde el entendimiento de la responsabilidad de la arquitectura como disciplina integradora de las cuestiones que queremos tratar. Queremos abordar temas generales y abiertos, así como otros más concretos. Establecer un foro de comunicación para implicar a todos los agentes y compartir la necesidad de coordinarse para alcanzar objetivos. Y también proponer ideas y alternativas que alimenten un debate permanente y propicien la sustancial mejora de la sociedad. Una mejora que ha de ser social, ambiental y económica, para lograr conexiones y sinergias que faciliten orientar y abordar con mayores garantías el paisaje territorial y la imagen urbana futura. Para ello, proponemos organizar, en colaboración con la Diputación, una serie de jornadas que se desarrollarán, como ha dicho Azara, en 4 sesiones. Cada una de estas se dedicará a profundizar en los temas escogidos con el objetivo de extraer las máximas conclusiones. Bueno, Íñigo Peñalba y Ollana Santolaria, que son miembros de la Comisión de Cultura, van a explicar las jornadas que tuvieron lugar el año pasado, que fueron 4 también, y las 4 que vamos a tener este año. Se han realizado ya 5 jornadas de debate y reflexión sobre el modelo de territorio y ciudad que queremos en Guipúzcoa, entre los cuales, de esas 5 jornadas, digamos que cada una de ellas ha tenido como un tema principal. La primera de ellas se realizó a finales de 2023, como he dicho, y versó sobre el patrimonio, y concretamente se habló sobre los cuarteles de Loyola, que era un tema
que nos preocupaba mucho a los arquitectos y creo que a los ciudadanos también, y bueno, estuvo bastante completo. Las siguientes 4 jornadas se celebraron durante el año 2023 y estas 4 jornadas versaron una sobre nuevos desarrollos residenciales, donde la vivienda tuvo, digamos, el protagonismo principal. La segunda versó sobre la regeneración urbana del tejido urbano, de diferentes casos prácticos como el de Vía Irún, que fue uno de los protagonistas de esa jornada. Después tuvimos una jornada de desarrollo rural en el que se protagonizaron, digamos, los municipios más pequeños con el territorio rural, el suelo no urbanizable, fue uno de los temas principales a tratar. Y en cuanto a la última jornada fue, digamos, más en torno a la movilidad sostenible y sobre todo enfocada también a los grandes problemas que tiene la ciudad de San Sebastián en cuanto a movilidad. Y bueno, pues esos fueron un poco los ejes centrales de debate y reflexión que se realizaron el año pasado. De los temas que se van a tratar en la jornada del jueves está, en principio, la necesidad de intervenir por qué se están haciendo este tipo de rehabilitaciones, un poco en base a la normativa europea y todas las directrices que existen, y los tipos de soluciones que se plantean para poder dar solución a los retos de futuro. Y también la repercusión que van a tener todas estas rehabilitaciones en el paisaje urbano, ¿no? Es un poco lo que estéticamente nos puede preocupar, que bueno, hemos puesto de prioridad la necesidad de ahorrar energéticamente, ¿no? de mejorar esa eficiencia energética, pero ahora estamos viendo que están teniendo unas conclusiones que no habíamos podido medir, ¿no? En un principio. Y bueno, entiendo que dentro de los tipos de soluciones constructivos que se pueden dar, se analizarán las problemáticas que pueda haber, ¿no? Y las fachadas ventiladas y demás. La primera jornada, o sea, rehabilitación de fachadas y transformación del paisaje urbano, que creo que es un poco el que acabo de explicar, pero cualquier duda me comentáis. La segunda jornada, que se va a llevar a cabo el 6 de junio en Oñati, es sobre la regeneración de los cascos históricos. La tercera, el 10 de octubre en Donosti, va a tratar sobre el Cerro de San Bartolomé, y ahí trataremos un tema más genérico, que puede ser el modelo de ciudad y la movilidad, los problemas que van intrínsecos en todo esto. Y el cuarto punto, la rehabilitación de los caseríos. Bueno, en principio, María Sagarna y María Senderos, como ya he comentado, son doctoras en arquitectura, han llevado a cabo y están llevando a cabo, de hecho, numerosos proyectos de investigación de este tema, ¿no? Tratan el color, la estética, el conjunto urbano, cómo se está transformando, y creo que ellas lo van a explicar muchísimo mejor en la jornada. Íñigo Lizundia, como ya he comentado también, va a ser el moderador, también es doctor en arquitecto y también profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián. Está llevando a cabo un proyecto de investigación bajo la financiación del Gobierno vasco, cuyo título es la propuesta metodológica para regular la transformación del paisaje urbano como consecuencia de las intervenciones de regeneración urbana y de rehabilitación de edificios. Por tanto, se está trabajando en esto porque se ha visto que realmente sí que está habiendo una transformación y se valorará si esa transformación es a mejor o es a peor, ¿no? Pero eso yo creo que se hablará en la jornada y de ahí se sacarán más conclusiones. Bueno, ven, en varias jornadas en Guipúzcoa. La primera arranca este mismo jueves, 9 de mayo, en Donostia. Tenemos que marchar, no tenemos más tiempo. Hemos hecho un recorrido por la actualidad a nivel, aquí Euskadi, a nivel también nacional, con toda la información y todas las cosas que siempre queremos contarles. Mañana volveremos con más asuntos, como siempre, y ganas de compartir cada tarde con todos ustedes en las tardes de Tele7. Mirarte, agur.